Bienvenidos a la semifinal de Mask Crossing Singer. La gala de hoy es muy intensa porque tenemos 3 desenmascaramientos, la doble expulsión y el desenmascaramiento de nuestro invitado. Conoceremos nuevas pistas, veremos los alegatos de los finalistas, de esos 4 finalistas que queden al final de la gala, veremos sus alegatos de por qué deberían ser los ganadores de este concurso. Y veremos también las nuevas teorías de nuestras investigadoras Julia y Pameris. Bienvenidas, chicas. ¡Hola! ¡Holi! Así que dicho esto, que dé comienzo la semifinal de Mask Crossing Singer. Antes de empezar con los nominados, quiero decirte, Julia, que la pregunta de este programa la tienes tú, así que le puedes hacer la pregunta que tú quieras al concursante que tú prefieras. El primer nominado en pisar este escenario es el Arlequín, que nos ha dejado esta nueva pista. Pienso que después de una mala etapa no viene mal cambiar un poco las cosas, por eso cambié mi estilo moderno por algo más soft. Ahora que ya sabemos un poquito más sobre el Arlequín, vamos a ver su actuación. Pues chicas, después de esta actuación del Arlequín, Pameris, ¿qué vecino o qué vecina piensas que puede ser el Arlequín? La verdad que la pista de hoy me ha dejado exactamente igual que estaba la semana pasada, pero aún así voy a cambiar de vecinita y esta vez voy a decir que puede tratarse de Bacarena. ¡Bacarena! Bueno. ¿Y tú, Julia, quién piensas que puede ser? Bueno, pues yo estoy súper despistada con esta máscara, la verdad, así que tengo que volver a mi teoría de la semana pasada y decantarme por Eloísa. ¡Eloísa! Así que vuelves a repetir tu teoría de la semana pasada y Pameris piensa que puede ser Bacarena y Julia piensa que puede ser Eloísa. Si el Arlequín fuera el expulsado, veremos si estáis en lo cierto o no. Pero vamos a pasar ahora con la siguiente concursante. La siguiente en pisar este escenario es La Novia, que es su primera nominación y nos ha dejado esta pista. En mi boda sonó la canción de Kaka Fusión. Es mi favorita, la escucharía todo el día. Ahora que ya sabemos un poquito más sobre La Novia, vamos a ver su gran actuación. Julia, después de esta actuación de La Novia, ¿tú quién piensas que puede estar debajo de esa máscara? Bueno, pues después de revisar toda la lista de vecinos para ver sus canciones favoritas, me ha llevado hasta una vecinita que coincide en casi todas las pistas, y digo casi todas porque una de ellas me tiene un poco descolocada, pero bueno, se trata nada más y nada menos que de Clotilde. ¡Clotilde! Bueno. ¿Y tú, Pameris, quién piensas que puede ser? Pues una vez más voy a tener que coincidir con Julia y también creo que es Clotilde. Clotilde también, así que las dos por unanimidad pensáis que quien está debajo de La Novia es Clotilde. Así que nada, vamos a pasar con el siguiente nominado. El siguiente nominado, que también es su primera nominación, es el zombie, que nos ha dejado esta pista. Hace tiempo que mi madre fue transformada en zombie y por si fuera poco, unos humanos se acabaron con ella. Siempre la llevaré en mi corazón. Ahora que ya sabemos un poquito más sobre el zombie, vamos a ver su actuación. Chicas, ahora que hemos visto esta actuación del zombie, Pameris,
¿tú qué vecino o vecina piensas que se puede esconder ahí abajo? Pues una vez más voy a coincidir con la teoría de Julia de la semana pasada y que creo que vamos a coincidir en el día de hoy. Y además la última pista coincide yo creo que al 100% con nuestra teoría. Así que digo que es Fauna. ¡Fauna! Así que te unes a la teoría de Julia de la semana pasada. ¿Y tú, Julia, sigues pensando lo mismo o te decantas por otro vecino o vecina? Bueno, pues yo me mantengo en mi teoría de la semana pasada con que es Fauna y esta nueva pista lo corrobora todavía más, ya que todo el mundo sabe lo que ocurre con la madre de Bambi en Disney, así que Fauna. Fauna también, así que las dos por unanimidad pensáis que podría ser el zombie Fauna. Pues ahora vamos a pasar con la última nominada de hoy. La última nominada a empezar este escenario es la geisha, que nos ha dejado esta nueva pista. De verdad que no entiendo cómo a esta geisha le confunden por la calle con Mónica, pero si somos muy distintas. Ahora que ya sabemos un poquito más de la geisha, vamos a ver esta nueva actuación. En esta ocasión nos gustaría utilizar la pregunta con la geisha y esa pregunta sería ¿cuál es tu color favorito? Pues chicas, vamos a ver qué os contesta la geisha. No entiendo por qué me preguntáis esto. Como ya os dije, mi color favorito es el rosa. Julia, después de saber esta nueva pista sobre la geisha, ¿te ha dejado algo en claro? ¿Quién piensas que puede ser? Pues con esta pista la geisha no me ha dejado nada claro. Yo creo que se trata de una máscara un tanto mentirosilla, pero bueno. Me he decantado por una vecina que coincide con Mónica en cuanto a la especie y su hobby no es la naturaleza, pero su canción se llama Forestal y tal, así que podría venir un poco por ahí la pista que nos dio hace unas semanas. Y esta vecina se trata de Alderia. Alderia, bueno, así que piensas que esa similitud con Mónica es por la especie de los lobitos. ¿Y tú, Pameris, quién piensas que puede ser la geisha? La verdad que a mí tampoco me ha dejado nada claro esta respuesta a la pregunta de Julia. Y voy a tener que irme a una vecinita que dijo Julia, creo que fue en la primera o en la segunda gala, porque no, la verdad que la pista de hoy de Mónica me tiene súper desconcertada. No sé por dónde va a tirar, si va por el tipo de... por si es un lobo o no. Así que me voy a seguir guiando por el físico de la máscara en este caso y voy a decir que puede que se trate de Vera. ¡Vera! Así que piensas que podría ser Vera y Julia piensa que podría ser Alderia. Pues ahora sí que sí, pasamos con el invitado de la gala de hoy. El invitado que ha venido a actuar hoy es el policía, que nos ha dejado estas tres pistas para que le conozcamos un poquito más. Muchas personas han echado vecinos de su isla por tenerme a mí. Y donde haya un buen donut, este policía va corriendo por él. La verdad que eso de correr no es lo mío. Vivo rodeado de comida y de fama, que me dan todo lo que necesito. Pero hay veces que soy muy impulsivo. Ahora que ya sabemos unas cuantas pistas del policía, vamos a ver su actuación. Pamiris, después de saber un poquito sobre el policía y después de esta actuación, ¿qué vecino o vecina piensas que se esconde debajo de esta máscara invitada? Después de escuchar las pistas del policía, he estado pensando en que se podría tratar de un vecino, en este caso perezoso, y por la pista que dice que puede ser muy impulsivo, me lleva a pensar que su hobby puede ser jugar. Entonces estoy entre dos vecinitos, aunque me voy a decantar por uno en concreto, que va a ser Arándano. ¡Arándano! Así que piensas que debajo del policía está nuestro querido Arándano Bailongo. ¿Y tú, Julia, quién piensas que puede ser? Bueno, pues al igual que Pameris, yo también pienso que se trata de un vecino perezoso. En este caso la pista me lo ha dado eso de los donuts, ya que los perezosos siempre van con chuches y dulces por la isla. Pero la pista clave ha sido la tercera, en la cual dice que vive rodeado de comida y hay un vecinito que vive rodeado de flanes. Y en este caso se trata nada más y nada menos que de Marty. ¡Marty! Así que Pameris piensa que el policía podría ser Arándano y Julia piensa que podría ser Marty. Pues ahora sí que sí, policía,
quítate la máscara. ¡Quítatela! ¡Quítatela! ¡Marty! ¡Sí! ¡No! Pues chicas, como habéis visto, el policía era Marty. Y ahora os voy a explicar por qué era Marty y no otro vecinito. Nuestra primera pista decía que muchas personas han echado vecinos de su isla por tenerle a él, ya que cuando salieron los vecinitos de Sanrio, mucha gente echó a los vecinos que tenía en su isla, sobre todo por Marty. Luego, donde hay un buen donut, este policía va corriendo a por él y la verdad que eso de correr no es lo suyo, ya que hacía referencia a que era un vecino perezoso. Luego, lo de que vivía rodeado de comida, como bien dice Julia, es por su casita que está rodeado de flanes. Luego de fama, porque es un vecino bastante querido. Y lo de que a veces es muy impulsivo es porque su horóscopo es Aries. Entonces Julia se lleva un pedazo de punto y ahora mismo Pameris y Julia están empatadas a 2 puntos cada una. Hoy se verá el desempate. Ya veremos a ver quién gana en esa gran final. Los siguientes concursantes en pisar este escenario son los Capas, que ya son finalistas de esa gran final, pero aún así nos han dejado esta nueva pista. Uno de estos Capas es muy despistado, siempre está en las nubes. Ahora que ya sabemos un poquito más sobre estos Capas, vamos a ver su actuación. Julia, después de saber esta nueva pista de los Capas y ver esta pedazo de actuación que nos han hecho, ¿qué vecinos o vecinas piensas que se pueden esconder ahí abajo? Bueno, pues me voy a mantener en la teoría de Kikolor. Ya sabéis que Kikolor, vamos, de aquí al final del programa, ya pasó con el primero, pero en esta ocasión voy a cambiar a Muare por una vecina que tiene colores opuestos a Kikolor, no por ser en este caso blanco y negro, sino porque son colores más claritos que los de Kikolor, y además está siempre en las nubes porque su casa está llena de elementos relacionados con las nubes, y estoy hablando de Etual. Etual o Etoile, como queréis llamarla, o sea, que tú piensas que podría ser Kikolor con Etoile. ¿Y tú, Pameris, qué vecinos piensas que pueden ser? Pues yo lo que he interpretado con esta pista es que se trata de un vecino de personalidad perezosa. Por lo tanto, sigue cuadrando con mi teoría de la semana pasada con que puede ser Kike y Eloisa. Así que Pameris piensa que los Capas pueden ser Kike y Eloisa, y Julia piensa que podrían ser Etoile y Kikolor. Estará en lo cierto. Vamos a pasar con la última concursante de hoy. La última concursante en pisar este escenario hoy es la Bruja, nuestra segunda finalista que estará en esa gran final, pero nos ha dejado también esta nueva pista. Siempre soy la última para todo, hasta mi nombre es lo último de una palabra. Ahora que ya sabemos un poquito más sobre la Bruja, vamos a ver su gran actuación. Pameris, después de esta actuación de la Bruja, ¿tú qué vecino o vecina piensas que se puede esconder ahí abajo? Pues después de estar rebuscando entre todos los vecinitos, voy a decantarme por una vecina que, aunque no he encontrado relación con esta última pista del día de hoy, creo que casa con cualquiera de las otras pistas que tenemos hasta el día de hoy, y es Pujilda. ¡Pujilda! Bueno. Vecina muy mencionada en la primera edición. ¿Y tú, Julia, qué vecino o vecina piensas que puede ser? Bueno, pues después de darle muchas vueltas, he dado con una vecina que es muy odiada, sobre todo por su especie. El color rojo está muy relacionada con ella porque es su color favorito. La tercera pista yo diría que es falsa, pero no pondría la mano en el fuego, nunca mejor dicho, por esto. La siguiente pista nos dice que ha sido eclipsada por sus compañeras de oficio. En este caso se trata de la música, pero esta vecina nunca ha destacado por ello. Y por último nos dice que es la última para todo y que su nombre es lo último de una palabra. Y en este caso se trata de Ava, ya que hay muchas palabras que terminan en Ava y si lo escribimos con B todavía más. ¡Ava! Así que Pameris piensa que puede ser Pujilda y Julia piensa que puede ser Ava. Así que ahora pasamos con la doble expulsión. Pues llegamos al momento más duro de la gala, y más en esta gala que tenemos una doble expulsión.
Recordamos que tenemos como nominados a la novia, el arlequín, el zombie y la geisha. Vamos a conocer al primer salvado, que se unirá a esa gran final junto a la bruja y los capas. La audiencia ha decidido que el primer salvado de esta doble expulsión sea... ¡la novia! ¡Bien! ¡Felicidades, novia! Pasas a la gran final de Mask Crossing Singer. Ahora sí que sí, vamos a conocer al primer expulsado de esa doble expulsión. La audiencia ha decidido que el primer expulsado de esta doble expulsión, con el 29,7% de los votos, sea... ¡el zombie! Antes de la expulsión del zombie vamos a recordar las teorías de Julia y Pamiris, que las dos pensaban por unanimidad que podía ser Fauna. Así que dicho esto, zombie, quítate la máscara. ¡Quítatela! ¡Quítatela! ¡Fauna! ¡Sí! ¡Hola, esa Fauna! Pues chicas, como habéis visto y habéis acertado, las dos os lleváis un pedazo de punto porque el zombie era... Fauna, y ahora os voy a explicar esas pistas. En la primera pista nos decía que su estilo era lindo, que aunque ya no sea una persona normal, nos hacía referencia de que era una vecinita normal y que pasear por el campo le gustaba mucho, ya que la naturaleza es su hobby. Además, recuerda que se convirtió en zombie por primavera porque el cumpleaños de Fauna es en primavera, lo de Doremi, como decía Julia, es por su nombre en japonés y lo de su madre es por la película de Bambi. Y ahora sí que sí, pasamos con la última expulsión de hoy, que está entre el arlequín y la geisha. La audiencia ha decidido que el último expulsado que se queda a las puertas de la final con el 40% de los votos es... ¡la geisha! Lo siento muchísimo, geisha, te has quedado a las puertas de la final y vamos a ver tu desenmascaramiento. Y felicidades al arlequín, que estará en esa gran final. Ahora enseguida escucharemos de por qué debería ser el ganador. Así que vamos a recordar las teorías de Julia y Pamiris sobre la geisha. Pamiris pensaba que podría ser Vera y Julia pensaba que podría ser Alderia. Pues geisha, quítate la máscara. ¡Quítatela! ¡Quítatela! ¡Deira! ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? Pues chicas, como habéis visto, la geisha era Deira, así que no os lleváis ningún puntito, aunque debo decir que Julia la dijo en una de las galas. Ahora os voy a explicar por qué era Deira y no otra vecinita. Nos decía que era una geisha muy normal, ya que era de personalidad normal, que su madre y ella siempre estaban muy unidas, ya que era un patito y los patitos están muy unidos a sus madres, además de que su hobby favorito era la naturaleza. Como nos decía, y era pista verdadera, su color favorito era el rosa. Lo de la primavera es porque su cumpleaños es en primavera, y esta última pista que se ha traído por el camino de la amargura de Mónica es porque el nombre de Deira en alemán es Mónica. Pues ahora que ya hemos visto esas dos expulsiones, vamos a ver a los dos favoritos que se van a llevar los dos un gran privilegio para esa gran final, porque los dos que salgan favoritos no van a dar pista en la gran final. Vamos primero con esa segunda posición, porque la audiencia ha decidido que con el 29,7% de los votos, el segundo favorito sea... ¡los capas! Así que capas, en la gran final no daréis pista. Pero no sois los únicos, porque la audiencia ha decidido que con el 32,4% de los votos, el favorito de esta gran semifinal sea... ¡la novia! Así que novia, tú tampoco darás pista en esa gran final. Solo el arlequín y la bruja, chicas, os darán pista. Y ahora vamos a ver los alegatos de por qué deberían ganar Mask Crossing Singer. A ver si os ayuda, chicos, a decidir en la encuesta que tenéis abajo en la descripción, que es para votar a vuestro ganador de esta edición. Pero no votéis sin ver estos alegatos. Antes de nada, daros mil gracias por salvarme y hacerme finalista de este gran concurso. Creo que debo ganar Mask Crossing Singer 2
ya que soy la máscara que se ha salvado de más nominaciones y además una de las más misteriosas. Si me hacéis ganador, creo que la sorpresa está asegurada. Creo que debo ganar más Crossing Singer 2 porque soy una de las vecinas más odiadas de la edición y la gente, gala tras gala, ha conseguido ver mi gran corazón. Siempre he quedado por detrás de los demás y creo que ahora es mi momento. ¿Me ayudáis a conseguirlo? Creemos que deberíamos ganar más Crossing Singer 2 porque hemos conseguido salir como favoritos durante 3 semanas consecutivas. Además de que somos 2 personas, entonces la sorpresa será doble. Sabemos que hemos tenido el camino muy fácil para llegar hasta aquí, pero eso no quita que no hayamos luchado. A esta novia la habrán dejado plantada en el altar, pero gracias a este programa he conseguido el cariño de todos vosotros. Creo que debo ganar más Crossing Singer 2 porque soy la única que ha conseguido vencer a los capas en votaciones y semana tras semana he salido en casi todas las galas entre las 2 máscaras favoritas. Pues chicas, antes de irnos, después de ver estos alegatos, la verdad es que me gustaría que me dijerais, para vosotras, ¿quién debería ganar más Crossing Singer 2? Yo en mi caso, para mí la ganadora sería la bruja, porque me tiene bastante, es de la que más intrigada me tiene, no sé ahora mismo quién podría ser. Y pues eso, para mí la bruja ganadora. Pues para mí mi máscara ganadora serían los capas, ya que me parece una máscara súper original y que pese a estar todos bastante de acuerdo con la teoría, creo que nos van a sorprender mucho en la final. Pues hasta aquí la gala de hoy. Esperamos que os haya gustado un montón esta gala, los 3 desenmascaramientos que ha habido y la semana que viene por fin tenemos esa gran final. Descubriremos la identidad de todas las máscaras. Además habrán 2 máscaras invitadas para esa gran final y sobre todo veremos quién es la mejor investigadora, porque ahora mismo Julia y Pameris están empatadas 3-3. La final lo decidirá todo. Si siguen empatadas o alguna de las 2 se llevará el premio a la mejor investigadora. Y obviamente veremos qué máscara gana esta segunda edición. Así que nada chicos, esperamos que os haya gustado mucho y nos vemos el miércoles que viene con la gran final. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Hasta pronto!